Hola, buenos días. Bienvenidos todos a esta actividad de la Semana de la Ciencia. Soy Cristina Sánchez, vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, quiero daros las gracias por haberos interesado en la actividad que proponíamos desde la facultad. Para nosotros es muy importante que conozcáis las actividades no solo docentes, sino también investigadoras que llevamos a cabo en la facultad. Y en ese sentido queríamos mostraros no solo lo que hacemos, sino quiénes lo hacen, que esta es una asignatura que está pendiente en la sociedad. Cuando nos imaginamos o cuando pensamos en los investigadores, muy posiblemente pensamos todos en señores, en varones mayores, de pelo blanco, con barba en muchas ocasiones, que llevan muchos años haciendo investigación. Y hay mucha gente que responde a ese perfil, pero la inmensa mayoría de la gente que hace investigación no es así. Y de hecho lo que queremos es presentaros ahora a la gente que hace investigación en nuestra facultad, que como veis, como vais a ver, es gente muy parecida a vosotros, mucho más parecida a vosotros de lo que yo me parezco a vosotros, por ejemplo, con mi pelo blanco. Quiero también dar las gracias a los responsables de la retransmisión de este evento, la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, con quien tenemos una colaboración que está funcionando realmente bien. Así que muchas gracias, estáis ahí detrás siempre apoyando y respaldando estas actividades y técnicamente los fallos que puedan ir surgiendo, los problemas que podamos ir teniendo. Os voy a contar cómo vamos a desarrollar la actividad en el día de hoy. Lo que vamos a hacer es, primero, os voy a hacer una pequeña presentación, pequeñísima presentación, porque los protagonistas son otros en el día de hoy, en la que os voy a contar qué es lo que hacemos, cómo nos organizamos desde el punto de vista de la investigación en la facultad. Luego vamos a proyectar una serie de vídeos cortos, son varios pero son muy cortitos, en los que los verdaderos protagonistas del día de hoy, los investigadores más jóvenes, os van a contar qué es lo que hacen, a qué se dedican, en qué están investigando. Dentro de esos vídeos os vamos a poner además tres que son no de jóvenes investigadores que están haciendo sus tesis doctorales, sino de tres jóvenes jefes. Y vais a ver que para ser jefe en investigación tampoco hace falta tener el pelo blanco ni ser un hombre de más de 50 años. Vais a ver, no os voy a reventar la sorpresa, pero vais a ver que esos jóvenes jefes son también muy parecidos a vosotros. Y después de estos vídeos, lo que vamos a hacer es abrir un coloquio, vamos a establecer una charla entre esos jóvenes investigadores que están repartidos en distintos sitios dentro y fuera de la facultad. No hemos podido hacer el acto presencialmente por motivos obvios, entonces los tenemos conectados desde distintos puntos, tanto dentro como fuera del edificio, pero están todos a vuestra disposición para resolver vuestras curiosidades, vuestras dudas, todas las preguntas que tengáis. Y para eso tenéis a la derecha en vuestras pantallas una pestaña que está marcada como preguntas y ahí es donde tenéis que lanzar todas las dudas, todas las cuestiones que tengáis para las personas que van a intervenir en el coloquio final. Nosotros iremos leyendo esas preguntas y otra cosa que podéis hacer es votar a las preguntas que ha hecho otra gente. Y nosotros leeremos las preguntas por orden de votos. ¿Vale? Entonces esa va a ser la dinámica del acto de hoy y voy a empezar, como os anticipaba, haciéndoos una pequeña presentación de lo que hacemos en la facultad y dónde lo hacemos. Como os he dicho antes, somos la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad presencial más grande del país y nuestra facultad no es de las más pequeñas ni muchísimo menos. Como sabéis, a la facultad se viene a estudiar el grado en biología. Por tanto, somos un centro docente, como veis a la izquierda de la pantalla. Aparte del grado en biología, cuando uno termina sus estudios de grado, puede estudiar distintos estudios de posgrado, distintos másteres, distintos programas de doctorado que también se imparten en la facultad. Pero
Hoy no vamos a hablar de esto. Somos un centro docente, gran parte de nuestra actividad se dedica a esto, pero también somos un centro investigador. Y muy posiblemente cuando vosotros pensáis en centros investigadores, no pensáis en las universidades públicas. Bueno, pues efectivamente en las universidades públicas, y la Complutense no es una excepción y nuestra facultad no es una excepción, son centros investigadores. Además de dar clase y recibir clase, hacemos mucha investigación. Concretamente en nuestra facultad la hacemos en 4 grandes departamentos. Todos los investigadores de la facultad estamos divididos o asignados a uno de estos 4 grandes departamentos que veis en la diapositiva. El primero de ellos que hemos marcado en verde es el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. El segundo es el Departamento de Biología Celular. El tercero es el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y el cuarto es el Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología. Todos los investigadores de la casa y todos los profesores de la casa estamos adscritos a uno de estos 4 departamentos. ¿Qué es lo que se hace en cada uno de ellos? Bueno, pues en el departamento verde, por excelencia, el de Biodiversidad, Ecología y Evolución, tenemos gente que trabaja en las disciplinas que veis a la derecha. Tenemos gente que trabaja en antropología, gente que trabaja en biomatemática, en botánica, en ecología y en zoología. En el departamento de biocelular tenemos a nuestros compañeros biólogos celulares y lo mismo en el departamento de bioquímica y biología molecular. Aquí no tenemos subdisciplinas, tenemos estos 2 grandes departamentos. Y en el otro gran departamento de la facultad, el de genética, fisiología y microbiología, tenemos gente que trabaja en fisiología tanto animal como vegetal, en genética y en microbiología. Como veis, agrupamos en el mismo edificio a gente que trabaja en disciplinas muy heterogéneas dentro de la biología. La pregunta importante hoy es no solo qué hacemos, sino quiénes hacen esta investigación en la facultad. Y efectivamente hay señores mayores de pelo cano y con barba que hacen investigación, pero sobre todo hay gente. Este sería el estereotipo y tenemos algunos que tienen ese aspecto, pero la mayor parte de la investigación la hace gente como la que os voy a enseñar en las siguientes diapositivas, que es gente con la que vais a charlar hoy. Gente como Sandra, Aitana, David, Gabriel, Víctor, Nuria, Sonia, Alberto, Marta, Roberto, Diego, Nuria, o como esos 3 jefes jóvenes de los que os hablaba al principio, que son María, Celia o Nacho. Como veis, ninguno de ellos corresponde a ese perfil que seguramente teníais antes de empezar esta charla sobre el investigador científico en España y posiblemente fuera de España. Bueno, a continuación os voy a poner unos cuantos vídeos, pero antes quería mencionaros y presentaros otras actividades que hacemos en la casa, en nuestra facultad, relacionadas con la investigación. Y dentro de esas actividades quiero destacar el ciclo de conferencias que llamamos la biología en los medios. Entonces, este ciclo consiste en hacer charlas en la facultad sobre temas que tienen mucha difusión en los medios de comunicación. En los medios de comunicación que llamamos generalistas, en la tele, en la radio, en los periódicos. Sabéis que hay de vez en cuando noticias relacionadas con la biología que tienen mucho impacto mediático. Entonces, lo que nosotros hacemos es inmediatamente programamos una charla sobre ese tema en la facultad que nos da un experto para saber más de esa noticia, para conocer esa noticia en profundidad. Os he puesto unos cuantos ejemplos de algunas de las charlas que hemos tenido durante estos 2 años dentro de este ciclo. La primera de ellas fue la que tenéis a la izquierda en la diapositiva, que surgió a raíz de una noticia en los medios de comunicación que tuvo mucha difusión, en la que se hablaba del descubrimiento del primer fósil que era mezcla de 2 especies que en principio nunca habían tenido contacto y que demostraba este fósil que esto no era así. Tirábamos por tierra uno de los dogmas de la ciencia en lo que se refería a la antropología. Este fósil era un cruce entre neandertal y denisovano y tenemos la suerte enorme de contar en la facultad con un especialista en este tema que nos dio una charla magnífica. En ese año, en el 2018, 4 de los 6 premios Nobel de
de ese año recayeron en investigadores que trabajaban en temas muy estrechamente relacionados con la biología. Entonces, lo que decidimos fue hacer no una charla, sino un miniciclo de charlas sobre los premios Nobel de ese año de física, medicina, química e incluso economía, porque el Nobel de ese año tuvo mucho que ver con la biología también, el de economía. Bueno, estos son el tipo de charlas que tenemos en la facultad. Esta que veis aquí de coronavirus fue una charla que tuvimos en febrero de este año. En febrero de este año vino Isabel Sola, que es una de las científicas que trabaja en España en coronavirus más importantes. Isabel vino a contarnos lo que se sabía de lo que entonces era un incipiente brote de un virus que había surgido en China y que en el momento en el que vino Isabel a la facultad estaba empezando a reportar casos en Italia. 2 semanas más tarde estábamos todos confinados en casa. Y esto os lo cuento para que veáis la inmediatez con la que intentamos convocar estas charlas y hacer estas charlas. Os anticipo también que Isabel va a estar con nosotros mañana en la facultad, en el acto de... pasado mañana, perdonad, el jueves, en el acto de San Alberto Magno, que es nuestro patrón, el patrón de los científicos, y os vamos a hacer llegar el enlace a su conferencia, donde nos va a contar cómo ha evolucionado la investigación científica en su equipo, en su grupo, durante estos meses absolutamente frenéticos. Isabel es de las personas que está en los medios de comunicación día sí, día no. Ayer estuvo en El País, por ejemplo. Podéis encontrar un artículo en el que comentaba este anuncio de Pfizer de que tiene una vacuna que es efectiva en el 90% de los casos, para que os hagáis una idea del tipo de personas a la que solemos invitar a estas charlas. ¿Cómo podéis sugerir charlas vosotros? Porque, por supuesto, recibimos sugerencias y este ciclo, de hecho, está vivo gracias a vuestras propuestas. Bueno, cuando escuchéis o oigáis una noticia relacionada con la biología que os interese, de la que os interese saber más, lo que os pedimos es que me mandéis un correo electrónico a esta dirección que veis en pantalla, vdinvesbio, vd de vicedecana, inves de investigación, bio de biológicas, @ucm.es. Me mandáis un correo y me decís: Cristina, he escuchado en el telediario esta noticia que tiene que ver con la biología, yo creo que sería interesante tener una charla para profundizar sobre ese tema. Y lo que yo hago a continuación es buscar a un especialista que venga a la facultad a hablarnos sobre este tema. Cuando digo que venga a la facultad, y durante lo que queda de curso muy posiblemente hablamos de conferencias en formato virtual, como la que vamos a tener hoy. ¿Y cómo podéis seguir vosotros las charlas que estamos teniendo en estos ciclos o el resto de actividades que estamos desarrollando desde la facultad? Bueno, pues lo que os animamos a hacer es seguir nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, que sabemos que es la red que más utilizáis vosotros. Aquí tenéis nuestro nombre en esta red social y aquí es donde publicitamos las charlas del ciclo de la biología en los medios, de otros ciclos de conferencias que tenemos y de otro tipo de actividades relacionadas con investigación que llevamos a cabo en la facultad. Así que sois, por supuesto, más que bienvenidos a hacer vuestras sugerencias y a incorporaros como público a estas actividades. Bueno, no me entretengo más, aquí termino mi presentación y lo que voy a hacer ahora es pasar a proyectar esos vídeos que han preparado nuestros investigadores más jóvenes para vosotros. Espero que los disfrutéis y en cuanto acaben volvemos a conectarnos y os presento a todo el mundo que está a vuestra disposición hoy. Buenas, mi nombre es Alberto y actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en el laboratorio de José Antonio Escudero en la Facultad de Veterinaria. Mi tesis doctoral se encuadra dentro del doctorado de Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina y en concreto en nuestro laboratorio intentamos investigar las resistencias a antibióticos. Las resistencias a antibióticos van a ser uno de los mayores problemas del siglo XXI y con estas investigaciones intentaremos mitigarlas un poco o intentar que no vayan a más. En nuestro laboratorio nos centramos tanto en ciencia básica, en investigación básica, intentando analizar qué genes dan resistencia a estos antibióticos, cuánto le cuesta a las bacterias, así como cómo se movilizan dentro del ambiente. E incluso también intentamos abordar este problema de una manera más transversal,
intentando analizar bases de datos para buscar la prevalencia de estos genes en diferentes ambientes o incluso generar herramientas que nos permitan identificarlos de manera clínica y de este modo intentar tratar a los pacientes de una manera más efectiva. Somos el grupo de investigación en neuroendocrinología de peces de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y nosotros investigamos en cronobiología. Pero, ¿qué es la cronobiología? La cronobiología es la ciencia que estudia los mecanismos que tienen los organismos para adaptarse a los cambios cíclicos del ambiente. Algunos de los cambios cíclicos que se producen en el ambiente son la generación de las 4 estaciones del año debido a los movimientos de traslación de la Tierra alrededor del Sol, o también los movimientos de rotación de la Tierra en torno a su propio eje, que dan lugar a la oscilación entre el día y la noche. La generación de esta respuesta de adaptación es necesaria para asegurar la supervivencia de los organismos y es posible gracias a la existencia del sistema circadiano. Imaginemos que el sistema circadiano es como un reloj de cuerda, que estaría compuesto por los siguientes elementos. El elemento que permite ajustar la hora de nuestro sistema circadiano son los denominados sincronizadores, entre los que se encuentran diferentes factores ambientales como el ciclo luz-oscuridad, el horario de alimentación o la temperatura. La propia maquinaria de este sistema circadiano son los osciladores biológicos, que se encuentran en todas las células del organismo y cuyo funcionamiento es posible gracias a los denominados genes reloj. Finalmente, las manecillas del sistema circadiano son las respuestas rítmicas que se generan en el organismo, que pueden ser tanto fisiológicas como comportamentales. En los animales se conoce la existencia de múltiples osciladores que se encuentran en todos los tejidos de su cuerpo. En los mamíferos, estos osciladores parecen estar regulados por un reloj maestro que se sitúa en su cerebro, mientras que en los peces no parece existir este reloj maestro, sino que todos los osciladores parecen funcionar de forma independiente. En nuestro grupo de investigación nosotros trabajamos con 2 modelos de peces. Uno de ellos es el pez cebra, cuyo nombre científico es Danio rerio, y que se utiliza en múltiples investigaciones científicas, como son los ensayos de toxicidad de sustancias, el estudio de nuevos fármacos y terapias para algunas enfermedades, el análisis genético o estudios de envejecimiento y regeneración neuronal. El otro modelo de pez es el carpín, cuyo nombre científico es Carassius auratus, y que se emplea en ornamentación y en investigaciones científicas, como en estudios de cronobiología, análisis de la alimentación y su aplicación en el sector productivo y estudios de endocrinología. Esperamos haber despertado vuestro interés por la cronobiología y queremos agradecer vuestra atención de parte de todo el grupo de investigación en neuroendocrinología de peces, que está compuesto por 6 profesores de universidad y 3 estudiantes de doctorado. Mi nombre es David Oropesa Olmedo, tengo 29 años y soy biólogo. Actualmente estoy investigando en la Universidad Complutense de Madrid y me encargo de analizar la diversidad de virus que hay para poder hacer frente en un futuro a diferentes enfermedades emergentes. Esto lo hacemos por medio del estudio de sus vectores. Espero que vosotros, como yo en su día, encontréis pasión en la biología o en alguna ciencia que también os permita seguir unos pasos similares a los que estoy haciendo yo ahora, porque la verdad es que es lo que más feliz me hace.
Soy Gabriel Munar, investigo en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Investigo si los animales, en este caso concreto los pájaros, el gorrión molinero, que es una especie muy parecida a los gorriones que hay por la ciudad, son capaces de elegir el ambiente en el que vivir y en el que criar en función de sus características. En mi día a día en la investigación, paso bastante tiempo en el campo realizando el mantenimiento de estos comederos. Cuando capturamos un gorrión molinero, le ponemos una anilla con un pequeño chip único a cada uno, y eso nos permite reconocer a cada pájaro. Los comederos normalmente están cerrados, y solo algunos pájaros pueden comer en cada uno. Cuando un pájaro va a comer, el comedero lee su chip con una antena, y si es el pájaro correcto, se abre. Si no, se queda cerrado. Por otro lado, en primavera, reviso sus nidos y veo dónde ha criado cada pájaro, y si lo ha hecho, cerca de los comederos de donde puede comer. Pero también paso muchas horas aquí, delante del ordenador, analizando los datos de los comederos o realizando otros experimentos con simulaciones. Pero sobre todo, leyendo antiguas y nuevas investigaciones para estar siempre al día de todo. Soy Nuria, investigadora predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y me gustaría contarte un poco sobre mi proyecto. En el laboratorio estamos trabajando en una nueva estrategia para el tratamiento del cáncer de mama que se basa en atacar a las células madre del cáncer. Las células madre del cáncer son una pequeña población de células que está presente en el cáncer y que dan soporte al resto de células, que además sobreviven a las terapias convencionales, es decir, a la quimioterapia y a la radioterapia, y que se encargan de generar los procesos metastásicos. Es decir, son las células que migran desde el tumor primario, recorren todo el cuerpo y cuando encuentran un nicho adecuado generan un tumor secundario. Por tanto, eliminar estas células es primordial para erradicar el cáncer. Pues con nuestra nueva estrategia lo que queremos es utilizar unas pequeñas moléculas que se denominan microRNAs para generar la diferenciación de estas células madre y, combinado con otro tipo de terapias, eliminar por completo el cáncer. Mi nombre es Roberto Pedrero, tengo 24 años. Estudié el grado de Biología y el máster de Antropología Física en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente estoy estudiando otro máster, en Bioestadística y Bioinformática, mientras que realizo mi tesis doctoral en el grupo de investigación EPINUC de la Universidad Complutense de Madrid. El estudio que estamos realizando consiste en estudiar la de seguridad alimentaria, el nivel de seguridad alimentaria y la condición nutricional de una muestra de escolares salvadoreños pertenecientes a una región rural del Salvador, denominada el Bajo Lempa, que hace referencia a la desembocadura del río principal del país, que es el Lempa. Al final lo que estamos estudiando consiste en identificar qué factores pueden condicionar la seguridad alimentaria de las familias y cómo esta seguridad o inseguridad alimentaria puede repercutir sobre el estado nutricional de las niñas y los niños, sobre todo centrándonos en dos tipos de malnutrición. Una que sería la desnutrición crónica o el retardo en el crecimiento y otra que sería el sobrepeso y la obesidad, lo que vendría a venir siendo la sobrecarga ponderal. Simplemente quería comentar también que llevo colaborando con EPINUC desde tercero de carrera, aproximadamente hace 4 o 5 años, y me ha ofrecido la posibilidad de cumplir todas las expectativas que he ido teniendo a lo largo de estos años. Así que nada, simplemente invitar a todo el mundo a que llame a la puerta de los grupos en los que esté interesado en participar o colaborar, porque seguro que en alguno de ellos encontrará su huequito. Hola a todos, mi nombre es Sandra Krosechnik, soy estudiante de tercer año del doctorado, para empezar el cuarto, en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución en la Universidad Complutense de Madrid. Mi estudio se centra en determinar si existen preferencias tróficas en escarabajos coprófagos y necrófagos. En otras palabras, ver si los escarabajos muestran predilección por un recurso alimenticio específico o si, por el contrario, son más bien generalistas en cuanto a su dieta. Lo que queremos ver es si escarabajos que se alimentan de recursos efímeros y de baja disponibilidad en el medio, como son los excrementos y sobre todo los cadáveres, serían capaces de comer otro tipo de alimento cuando son expuestos a diferentes tipos de cebos. Además, esta información podría servirnos en un futuro para desarrollar proyectos de conservación de estas especies.
Hasta el momento hemos realizado los 2 años consecutivos de muestreos en el campo, yendo todos los meses para poner trampas en una localidad de la Sierra de Guadarrama y la identificación de todos los ejemplares capturados. El paso en el que nos encontramos ahora mismo es analizar toda esa información obtenida de las trampas e intentar responder a nuestra pregunta de si existen o no preferencias tróficas en los escarabajos. Bueno, hola a todos, bienvenidos a mi laboratorio. Soy Sonia Molino y soy una investigadora predoctoral en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense. Mi campo de estudio es la botánica, estudio plantas, en concreto estudio helechos, que son estas plantitas de aquí, y lo que pretendo es un poco comprender cómo son y cómo funcionan. Entonces, pues lo que hago básicamente es mirar cómo es su morfología, cómo son por dentro, mediante microscopía, ¿no? A nivel un poco más celular y de tejidos, y también pretendo comprender cómo han evolucionado desde que aparecieron en la Tierra hace 300 millones de años aproximadamente. Entonces, para eso, lo que hago es de estas plantas sacar ADN, hacer famosas PCRs, y con la información que me da eso, construyo hipótesis de cuándo aparecieron, cómo se relacionan unas especies con otras, determino qué especies son diferentes y cuáles son en realidad lo mismo, y así puedo comprender un poco mejor este grupo de organismos y su vida y su evolución. Luego, cuando salgo de aquí, de este espacio, soy una persona pues más o menos normal. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho leer, me gusta la música, cantar, ir a conciertos, salir con amigos, pasar tiempo con mi familia, vamos, como todas las personas normales. Entonces, bueno, así es como se ve una investigadora botánica. Hola a todas y a todos, mi nombre es Víctor Fraile y soy un investigador predoctoral de aquí del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra Facultad de Biología. Como podéis apreciar por el nombre del departamento, pues mi investigación se centra en la bioquímica y en particular en la biomedicina. Yo me centro en el estudio de las bacterias, que son estos pequeños patógenos que no se ven a simple vista, pero que tanto daño nos causan a los seres humanos. En particular yo me centro en las bacterias multiresistentes, que son aquellas a las que los antibióticos comunes que conocemos no son capaces de causar su muerte. Pues bien, yo trabajo con unas pequeñas proteínas del sistema inmune innato, que son esas proteínas que se encargan de la defensa de nuestro organismo frente a este tipo de patógenos. Pues bien, yo trabajo con la proteína A y la proteína B, que cuando están por separado no son capaces de atravesar estas membranas de la bacteria y no causan su muerte, pero cuando las ponemos en conjunto se forma un complejo que sí que es capaz de atravesar estas membranas y sí que producen la muerte de la bacteria. Pero lo que es más interesante es que cuando estos antibióticos se reducen su efectividad, cuando los combinamos con esta proteína A y esta proteína B, son capaces de recuperar toda su eficiencia y además se potencia con respecto a su actividad inicial. Por tanto, de esta forma estamos consiguiendo la muerte de la bacteria y estamos desarrollando una nueva terapia que podría actuar como antibiótico frente a este tipo de bacterias multiresistentes. Y eso es todo. Espero que os guste y atentamente pues contestaré todas las preguntas que me formuléis. Muy bien. Bueno, estos eran los vídeos que teníamos preparados de los investigadores jóvenes. En las diapositivas que yo os he mostrado, os he enseñado también 3 fotos de 3 jefes jóvenes. Lo que voy a hacer a continuación es proyectar los vídeos que nos han mandado estas 3 personas para que veáis que no solo en las pollatas, en los laboratorios, están jóvenes investigando, sino que sus jefes son casi tan jóvenes como ellos. Hola, buenos días. Mi nombre es Celia y hoy voy a contaros un poquito de la investigación que hacemos aquí en la unidad docente de biomatemática de la Facultad de Biología. Pero antes, una pregunta. ¿Habéis escuchado o sentido alguna vez mariposas en el estómago cuando estamos enamorados? O, por ejemplo, se me cierra el estómago si estamos muy nerviosos. Seguro que sí, ¿verdad? Porque la interacción entre el intestino y el cerebro está muy presente en nuestra cultura y en nuestro lenguaje. Y esto, lejos de ser solamente un dicho popular, es una realidad científica. El cerebro y el intestino se comunican a través de diferentes vías y aunque estamos solo al comienzo de llegar a entender todos
estos mecanismos, lo que está cada vez más claro es que los microorganismos que habitan en el intestino, fundamentalmente las bacterias, lo que se conoce como la microbiota o el microbioma intestinal, tienen una influencia muy relevante en determinadas condiciones del sistema nervioso central. Así que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿podemos diseñar un método para poder estudiar esto en el laboratorio? Así diseñamos y construimos la primera plataforma inteligente cerebro-bacteria, un metaorganismo donde estas dos entidades coexisten y donde nosotros podemos visualizar y analizar la transferencia de información en tiempo real. Así es como se ve en la realidad y aquí es donde llevamos a cabo nuestros experimentos, por ejemplo, obteniendo registros de la actividad tanto eléctrica como óptica, ¿no? A través de fluorescencia. Aquí, por ejemplo, veis las bacterias y aquí podéis ver las neuronas en verde. El análisis cuantitativo de esta dinámica nos está permitiendo llegar a entender un poquito acerca de estas conversaciones, de cuál es el lenguaje empleado por las bacterias y las neuronas para conseguir una efectiva transferencia de información. Y ahora bien, os preguntaréis, ¿y esto para qué sirve? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Bueno, pues pensad por un segundo. Si podemos llegar a conocer esta interacción entre el microbiota y el cerebro, podemos diseñar estrategias para actuar sobre el microbiota y así conseguir un efecto a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, utilizando una vía muy sencilla y muy eficiente como es a través de la alimentación. Así surge nuestro proyecto, uno de nuestros proyectos más aplicados, Food for Mood, donde combinando los datos experimentales que obtenemos de nuestra plataforma con la aplicación de complejos modelos matemáticos y bioestadísticos, estamos empezando a conocer y a predecir cómo se comportan, cómo podemos usar los alimentos para conseguir promover el bienestar mental y cognitivo. Esto es nuestro equipo, parte de la gente que trabajamos en la unidad de biomatemática. Somos biólogos, hay también matemáticos, estamos profundamente comprometidos y creemos profundamente en nuestra investigación y, por supuesto, en la divulgación y en la comunicación. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y, por favor, no dudéis en contactarnos si queréis hacernos una visita o conocer más sobre nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Hola, soy Ignacio Belda, soy profesor e investigador en microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy vengo a contaros en qué consiste la investigación que llevamos a cabo en nuestro grupo. Y es que a nosotros nos interesa estudiar el estudio de las comunidades microbianas que se establecen y que se desarrollan en lo que conocemos como ecosistemas artificiales. Entendiendo como ecosistemas artificiales aquellos sistemas o procesos industriales que requieren de la actividad microbiana para llevarse a cabo. En concreto, a nosotros nos interesa la forma en que las levaduras actúan y determinan los aromas que se producen en alimentos, como pueda ser el vino, o la forma en que la actuación de las bacterias, el metabolismo bacteriano, permite llevar a cabo procesos industriales tan importantes como la depuración de aguas residuales. Además, dado lo especial de estos ecosistemas artificiales, creados por el hombre, a nosotros nos interesa la forma en que los microorganismos han sido capaces de evolucionar y adaptarse muy rápidamente desde sus hábitats naturales, originales, para crecer y desarrollarse de una manera tremendamente eficiente en estos ecosistemas naturales, que es lo que nos permite a nosotros utilizarlo como herramientas biológicas a estos microorganismos para desarrollar de forma eficiente y con una alta calidad todos estos procesos industriales que dependen de la actividad microbiana. Hola, me llamo María, trabajo en la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense. Llevo muchos años trabajando en investigación contra el cáncer, en los últimos años más concretamente en cáncer de mama. Como seguro que sabéis, el cáncer es una enfermedad en la que las células del tejido adulto empiezan a comportarse de forma rara, a hacer cosas que no deberían hacer, como dividirse descontroladamente, invadir tejidos, migrar. Adquieren unas características que les dan un potencial enorme. Esas células, que se las llama de hecho células iniciadoras del tumor, son las que inician todo el problema.
y son las células en las que nos queremos centrar ahora en nuestro proyecto actual, en el laboratorio. Queremos conocerlas a fondo, queremos estudiar muy a fondo su biología, los mecanismos que las hacen tan especiales, por qué adquieren esas características a destiempo, por qué migran más, por qué resisten más, por qué proliferan más, etc. Y cuando conozcamos muy bien lo que hacen y por qué lo hacen, lo que queremos hacer es diseñar estrategias terapéuticas dirigidas directamente a ellas y para eliminar todas esas capacidades. Ese es nuestro proyecto actual en el que hemos puesto un montón de ganas e ilusión y que durará pues probablemente 3-5 años. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos terminado con los vídeos. Muchísimas gracias a todos, a los investigadores predoctorales y a los jefes jóvenes que habéis enviado este material para compartirlo con la gente que nos está viendo hoy. Y lo que vamos a hacer a continuación es abrir el coloquio. Así que os voy a pedir a todos los compañeros que estáis en el salón de actos de la facultad, en la unidad docente de fisiología animal y los que estáis en vuestras casas, que abráis las cámaras. Abrimos los micrófonos también y a los que estáis como audiencia, ahora es el momento de hacer preguntas, si tenéis preguntas, curiosidades. Os recuerdo que tenéis a la derecha de vuestras pantallas un espacio que está reservado a estas preguntas. Tenéis que escribirlas ahí y yo las iré leyendo a medida que vayan apareciendo. Entonces, si queréis, arranco yo para romper el hielo. Y quería preguntar, sobre todo a los más jóvenes, si teníais muy claro desde el principio que queríais ser biólogos o fue una cosa que apareció en vuestras vidas pues casi cuando estabais rellenando los papeles para decidir qué estudiabais. Y si queríais ser biólogos, si teníais claro que queríais dedicaros a la investigación o eso también surgió una vez que estabais ya en la facultad estudiando. Entonces, el que quiera contestar, abre micro y adelante. Venga, no seáis tímidos, chicos. ¿Me arranco yo? Venga. Arranca, Roberto. Vale, pues yo más o menos empecé a tener claro que quería ser biólogo en cuarto de la ESO. Y fue a raíz de que conocía, o sea, se me daban bien prácticamente todas las asignaturas, pero no tenía ningún gusto por ninguna. Y tuve una profesora que era bastante más dinámica en biología y nos proponía actividades mucho más diferentes de las que son los ejercicios del libro. Y me empezó a picar un poco más el gusanillo y ya pues como que me daba material extra porque despertó bastante mi curiosidad pues para los recreos o para que yo leyese en casa y tal. Y a base de leer y leer pues ya como que me empezó a gustar un poco más la biología. Y ya al principio entré en la carrera con la idea de ser profe y de seguir los pasos de esta profesora. Pero luego dentro conocí a otra profesora, que es Lola Marrodán, y ya me picó el gusto de la investigación. Y a día de hoy pues no descarto nada, la verdad, porque como todo está tan complicado, al final puedes acabar en investigación, puedes acabar en docencia, pero sí tengo claro que me gustan las dos cosas. Entonces sí, para mí lo ideal sería pues seguir por las dos vías. Muchas gracias, Roberto. Aprovecho y comparto yo mi experiencia personal, que es de hace mucho más tiempo, como os podéis imaginar, pero yo soy bióloga también por una profesora. Yo quería ser economista porque me parecía que de esa forma iba a tener una vida cómoda, iba a ganar dinero y pues iba a vivir cómodamente. Y se cruzó en mi vida una profesora de biología en el instituto, y aprovecho para saludar a los del Vicente Cano que están enganchados ahora mismo a la conexión. Se cruzó en mi vida una profesora de la que todavía soy amiga después de tantísimos años, que me hizo descubrir una disciplina que yo no conocía a fondo y que me fascinó. Y desde luego nunca podré darle las gracias lo suficiente porque me encaminó hacia donde profesionalmente soy muy feliz. ¿Alguien en el salón de actos? ¿Os animáis alguno a compartir cómo habéis llegado hasta la biología? Pues venga, me arranco yo. ¿Me oís bien? Te oímos, Sonia, sí. Vale, pues yo la verdad que
tuve muy buenos profesores de biología en el instituto, pero antes de ellos yo, desde que era muy pequeña, quería ser bióloga, aunque yo no lo sabía, ¿no? Porque no sabía que eso existía, pero yo siempre estaba en el campo, siempre estaba con los animalitos y siempre estaba con las plantitas. Y por contaros también mi experiencia, a mí me pasó una cosa, yo era buena estudiante, siempre sacaba buenas notas y en selectividad pinché. Y no me dio la nota para entrar en biología. Entonces, bueno, estuve un año que me metí en filosofía, estuve sacándome títulos de inglés, repetí selectividad y entré en biología. Que también os cuento esto para que no os agobiéis, que todo parece siempre una carrera de fondo y no lo es. O sea, lo importante es que hagáis lo que os gusta y lo que os hace felices. Y luego aquí en biología, yo siempre pensé que iría por lo sanitario, sobre todo yo creo que por mis padres que son médicos, y sí que me encontré aquí un profesor maravilloso de botánica, que fue el que me encaminó a la botánica, que era una cosa que yo no me esperaba, ¿no? Aunque yo quería ser bióloga, no sabía que quería ser botánica. Entonces, al final, dentro de la carrera también hay estas personas que te van encaminando un poco. Y un poco de la historia. ¿Y alguno de vosotros acabó en biología de rebote porque no le dio la nota para estudiar otra cosa y acabó descubriendo que esto era lo suyo? No. Estáis todos aquí porque queríais estar aquí. Qué bien, qué maravilla. Bueno, yo he de decir que yo lo que quería ser es escritora. Yo quería escribir novelas. Y después de eso quise ser profesora de filosofía o de historia o de algo de letras. Y en el ultimísimo momento pasé a ciencias. Bueno, porque al final quería ser profesora, me daba un poco igual de qué, así que dije, bueno, pues nada, pues ciencias. Y acabé en químicas por eso. Y una vez en químicas fue un profesor, Esteban Montojo, el que me fascinó con la bioquímica y terminé en bioquímica por eso. Es decir, que no es una vocación desde niña, ni muchísimo menos, sino una vocación que se ha ido haciendo con el paso del tiempo, se ha ido forjando. Sí, pues, Cristina, si me dejas a mí también, pues nada, yo la verdad siempre lo tuve bastante claro desde pequeño. Tenía atracción por la biología, no especialmente por los aspectos más que llamamos aquí de bota, es decir, aquellos aspectos de la biología que necesariamente refieren pues a la diversidad de plantas o de animales, pero fue realmente cuando se aclaró y me decidí del todo, fue precisamente también con una profesora en el instituto que hizo algo tan tonto como hacerme pensar sobre la propia definición de la palabra biología. Y realmente cuando pensé lo que significa biología fue cuando decidí que me quería dedicar a ello. Y es algo tan increíble como entender cómo funciona la vida. Me parece que nadie se puede dedicar a algo más impresionante que eso. Y por tanto creo que no... Bueno, es algo muy simple porque es el significado de la palabra biología, pero en realidad cuando decimos esa palabra quizá no pensamos en esa dimensión que tiene, ¿no? Y fue algo tan simple lo que en realidad me empujó a dedicarme a ello. Tan simple y tan complejo a la vez. Entender cómo funciona la vida es la pregunta más simple y más compleja de contestar, seguramente. Tenemos una pregunta del Instituto Vicente Cano, precisamente. Os preguntan qué os motivó a realizar esos proyectos de investigación y no otros, y cuál fue vuestra curiosidad para iniciar o formar parte de los diferentes proyectos de investigación. Venga, animaos. Nuria y Diego, por ejemplo. Pues yo, por ejemplo, yo cursé la asignatura de Fisiología Animal en tercero de carrera y me encantó. Me gustó muchísimo esa asignatura y a raíz de ahí me interesé por esa disciplina y empecé aquí en este grupo a venir para curiosear, me invitaban para ver lo que hacían los más mayores y tal. Y luego al final pues salieron contratos, salieron oportunidades y acabé aquí haciendo la tesis. Muy bien, ¿alguien del salón de actos? Contadnos. Adelante.
Bueno, pues en mi caso, yo cuando entré en la carrera, o sea, que sabía que quería investigar, pero no tenía ni idea de qué. No sabía si bioquímica, si zoología, pero justo en segundo contactó conmigo una de las profesoras de aquí de la facultad, del departamento de genética, que es Mónica Pradillo, y la verdad es que no me lo esperaba, porque yo no había pensado en genética como, pues mira, mi futuro. Y empecé y la verdad es que llevamos colaborando ya muchos años, igual conseguimos un contrato y pues mira, sin saberlo llegué a algo que la verdad es que me encanta y pues no sé, me hace muy feliz estar ahí. ¿Alguno más quiere contarnos su experiencia de sobre cómo acabó, dónde acabó? Al fondo del salón de actos. ¿Se me oye bien? Se te oye. Mi camino la verdad es que no fue tan lineal, porque yo la carrera científica la empecé estudiando la evolución del cerebro en homínidos. Y bueno, sí que es verdad que estando así un poco en la rama de la antropología, hice un máster de zoología y después conocí a una persona que hablaba un poco de cómo los virus, la interacción virus-animal, ¿no? Y bueno, me empecé a interesar y como sí que es verdad que durante la carrera hice diferentes cursos y demás de nivel molecular, al final acabé dedicándome a virus en animales. Así que de ir a la paleoantropología, a la paleoneurología, acabé en virus. Así que no es un camino muy recto, pero oye, igualmente válido. Sí, yo creo que ese es un mensaje importante para los más jóvenes que estáis a punto de decidir qué es lo que queréis ser de mayores, ¿no? Esto no es una decisión que os obliga de por vida, tenemos margen de maniobra. Dentro de la biología hay muchísimas disciplinas, ya habéis visto solamente los departamentos, los nombres que tienen los departamentos, eso es un reflejo de la heterogeneidad de la investigación que se puede hacer en biología. Podéis incorporaros al centro con una idea y descubrir a través de una asignatura, a través de un profesor, como os han contado vuestros compañeros, que es otra cosa diferente a la que pensabais originalmente, la que os va a hacer feliz desde el punto de vista profesional. Y de hecho se puede empezar, como os acaba de contar David, en una disciplina, encontrar otra que te guste más y cambiar. Quiero decir que esto es un compromiso que se adquiere, que es versátil, que nos permite movernos de un sitio a otro. Y lo importante es que encontréis el nicho en el que seáis felices. Y dentro de la biología hay muchísimas disciplinas que seguro que encajan con lo que tenéis en la cabeza o con lo que vayáis descubriendo a lo largo del tiempo. Es importante venir con la mente abierta. Es importante, si tenéis las cosas muy claras es estupendo, pero si no las tenéis claras no pasa absolutamente nada. Venís con la mente abierta y sois esponjas muy receptivas que vais a encontrar seguro el nicho en el que vais a ser felices profesionalmente. Así que no os agobiéis, que yo sé que es, sobre todo los que estáis en segundo de bachillerato y este año más, estos 2 años están siendo muy complicados para vosotros. No os agobiéis por esa decisión porque seguro que va a estar bien tomada y en cualquier caso hay margen de maniobra, se puede uno mover después, una vez que ha entrado en la facultad. Ahora quiero hacerles una pregunta. Seguimos con el chat abierto, así que podéis seguir haciendo preguntas, por supuesto, a través de ese medio. Pero quería haceros ahora una pregunta a los jefes jóvenes y espero que la gente que esté en la audiencia, sobre todo los chavales de los institutos, veáis que no solo los investigadores son jóvenes, sino que los jefes de los investigadores, que también son investigadores, pueden ser muy jóvenes. Y quería preguntaros a los tres si habéis tenido muy claro siempre que queríais ser jefes, porque dentro de la carrera investigadora esa es una de las posibilidades, pero no todo el mundo acaba dirigiendo su propio grupo de investigación. Entonces quería que nos contarais, María, Celia y Nacho, si vosotros teníais muy claro desde el principio que queríais seguir por este camino o fue la vida la que os ha ido poniendo en esta tesitura. Bueno, empiezo yo, Cristina. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, hola a todos, soy Celia, la de las bacterias y el cerebro que os he mostrado antes. Es muy buena pregunta, Cristina.
Yo creo que sí, que no podía ser de otra manera. O sea, es una mezcla, ¿no? Entre la vida me ha ido mostrando que realmente lo que más me gusta es la investigación y sobre todo que mis ideas sean compartidas y todos, o sea, crear un equipo, ¿no? Donde todos podamos crecer. Entonces, desde muy jovencitas, cuando estaba aquí en la universidad estudiando, ya tenía un estudiante de otros cursos más abajo y sí, la verdad que siempre he tenido muy claro tanto que mi vocación es la investigación como el incorporar, ¿no? El que seamos un equipo, realmente pues, con los estudiantes que he tenido y entonces al final eso se ha convertido obviamente en una carrera profesional que quería comentar sobre todo a los chavales, ¿no? A los chicos y chicas, que no solo es bonita a nivel profesional, sino a nivel personal, es fascinante, ¿no? Tienes que tener te tiene que gustar mucho, eso está claro, porque no es fácil, pero bueno, luego te permite hacer cosas muy únicas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, el enorme placer y satisfacción de descubrir, ¿no? Y de ver pues, bajo un microscopio. Entonces, bueno, pues es un poco, perdonad que me he liado un poco, pero vamos, que esa es mi idea, sí. María o Nacho, ¿queréis añadir algo? Pues, si queréis, aprovechando que tengo el micro abierto, pues hablo yo. En mi caso, como ya dije antes, la fascinación un poco por la biología y más que por la biología, por seguir avanzando, ¿no? en la biología, pues siempre me ha gustado. Hay un término que utilizamos los científicos, ¿verdad? Es un poquito pretencioso, pero que en realidad define a lo que nos dedicamos, o al menos a lo que nos deberíamos dedicar los investigadores, y es el concepto de trabajar en la frontera del conocimiento, ¿no? Es decir, enfrentarte a una pregunta que idealmente nadie se ha hecho antes y por tanto lo frustrante que es el no saber muy bien hacia dónde te va a dirigir la respuesta a esa pregunta, pero en realidad eso es la magia de la investigación y a mí siempre me ha gustado. Entonces, claro, al final ser jefe no es otra cosa que ser tú el que formulas esas preguntas, es que es a mí es lo que me gusta en realidad. Por supuesto es encontrar las respuestas y ahí es donde está nuestro equipo que nos ayuda a llevarlo a cabo. Pero en realidad la mayor diferencia entre el jefe y nuestros colegas, nuestros compañeros de grupo que no están, digamos, pues en esa parte un poco alta de la pirámide, pues es que originalmente la pregunta surge de ti, ¿no? Yo siempre he tenido preguntas desde bastante joven y de alguna manera he querido ser jefe, no por nada, sino porque durante mi tesis tuve un supervisor de tesis maravilloso y de alguna manera pues quería ser, es muy diferente a mí a nivel de personalidad, pero siempre es un mentor y una fuente de inspiración, ¿no? Y eso es fundamental. Tener una referencia positiva y querer parecerte a esa persona, pues evidentemente quieres llegar a donde él ha llegado, ¿no? Por tanto, pues eso es básicamente el motivo por el cual quise ser jefe. Un poco más a nivel personal, pues siempre mis padres desde pequeño han dicho que soy muy mal mandado. Y esto creo que de alguna manera a mí me gusta mucho discutir las ideas, compartirlas y siempre que llegamos a un acuerdo, pues llevarlas a cabo, no tengo problema, ¿no? Pero llevo muy mal lo de tener que recibir una orden y ejecutarla sin plantearme si yo lo haría sí o no, ¿no? Entonces la única manera de evitar que eso llegue sí o sí, pues es siendo tú el que de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, das esas pautas, ¿no? María. Solo, perdona, un inciso a lo que ha dicho Nacho, creo que ha dicho una palabra que es clave en todo esto, que es inspiración, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos bien lo que significa esa palabra y a los que nos están escuchando, pues nada, os animo a descubrirlo, ¿no? Y de la motivación. María, adelante. Bueno, en mi caso es verdad que no me veo como jefa, me veo parte del equipo al que pertenezco. Es verdad que tengo unas responsabilidades que antes no tenía. Cuando estaba haciendo la tesis
y veía a los jefes, entre comillas, o a los responsables del equipo en sus despachos todo el día pegados al ordenador y siempre pensaba, qué rollo, yo no quiero ser nunca eso. Y vas creciendo y te das cuenta de que de manera natural evolucionas a eso y te gusta, porque forma parte del crecimiento de la evolución como investigador. Nunca quiero abandonar la pollata y esto espero que sea verdad. Quiero seguir pipeteando siempre y ojalá sea cierto. Pero es verdad que no es que lleguemos a ese punto culmen de la pirámide y se acabó, para nada. Por lo menos yo no lo siento así. Yo sigo teniendo mis mentores. Una de ellas está aquí, que es Cristina, de hecho. Sigo teniendo mis mentores, sigo apoyándome en ellos, sigo aprendiendo de ellos todos los días. Sigo aprendiendo de mi estudiante predoctoral todos los días y de las personas que me rodean, sean jóvenes o más mayores en el equipo. Es trabajo de equipo y yo creo que es una de las profesiones en las que más valor tiene el equipo, de verdad. Porque además las ideas no solamente surgen de aquí, sino que surgen de cualquier equipo, en cualquier veces en una comida o en una merienda o tal, surge la idea y de ahí se desarrolla un proyecto y puede venir de cualquier lado y todos son parte fundamental en su desarrollo. Así que es como yo lo hago, espero seguir viéndolo así siempre. Y bueno, esa es mi perspectiva. Muchas gracias a los tres. La verdad es que comparto contigo, María, esa visión. De hecho, os iba a lanzar otra pregunta, que era que son las... que me mencionéis cada uno 2 cosas que tenga muy buenas vuestro trabajo y la cosa que menos os guste de vuestro trabajo. Y pensando yo en qué respondería a las cosas buenas, una de las primeras que se me viene a la cabeza es el trabajo en equipo. Esto es un trabajo que se hace siempre en equipo. Es verdad que cuando te haces jefe o vas subiendo en el escalón de los cargos de investigación, la única diferencia es exactamente la que os exponía María, que tienes que asumir unas responsabilidades que antes no tenías. Pero el trabajo que hacemos siempre lo hacemos en equipo. Y hay gente que puede no trabajar bien en equipo y que piense que eso es una tortura por su forma de ser, pero estoy segura, creo que no hace falta preguntarlo, que todos los que estáis hoy aquí veis esto como una gran ventaja de la profesión que habéis elegido, el trabajo en equipo. Entonces voy a volver a esa pregunta y sobre todo quiero que seáis muy convincentes con las cosas buenas, porque no sé si estáis viendo el chat, pero en el Instituto Vicente Cano hay más de una persona que está interesada en estudiar biología y ojalá tengamos a esas personas aquí en la facultad. Biología se puede estudiar en muchos sitios, pero veníos a la Complu, que se está fenomenal. Entonces, vamos a intentar convencerles, vamos a hacer proselitismo y vamos a intentar convencerles de que este es un trabajo que merece la pena, por el que merece la pena apostar. Entonces, os voy a pedir que me digáis un par de cosas muy buenas que tenga este trabajo y quizás de esas que quizás no hayan pensado ellos. Y vamos a ser también honestos, porque es una carrera muy complicada esta. La carrera investigadora en España no es fácil. Y que digáis una cosa que os gustaría que mejorara en vuestra carrera investigadora. Pues Sí, dale, Roberto. Ah, vale. Pues una cosa que creo que ya nos ha comentado y que a lo mejor se la roba alguien. Perdona un momento, Roberto, te voy a interrumpir para pedirle a María que cierre su micro, que creo que es el que está... Vale, adelante. Vale, una cosa que creo que nos ha comentado y que a lo mejor se la robo a alguien y es la posibilidad de viajar. Al final yo tengo muchos amigos que, tengo 24 años y muchos amigos míos han estudiado otras carreras que no les ha dado la posibilidad de viajar. Y yo, por la experiencia que tengo, tanto personal como de otros colegas de la Facultad de Biología, es que de la nada te sale un proyecto o entras a colaborar con alguien y de repente tienes que hacer las maletas e irte, aunque sean 2 semanas. Y luego por la experiencia también de los propios profesores cuando nos han contado sus experiencias, cuando han tenido nuestra edad o quizá un poco mayores, es exactamente igual. O sea, yo creo que al final es súper enriquecedor que tu trabajo te dé la oportunidad de conocer un mundo.
Sí, yo lo que iba a decir, la verdad, no me lo has quitado, pero tienes toda la razón. O sea, yo iba a decir otra cosa, pero sí, totalmente. Y de lo que ha dicho Roberto, porque eso es increíble. O sea, y ya no solo viajar, sino toda la gente que conoce estos viajes. Es uno de los trabajos que más te abre la mente del mundo. Y yo quiero decir también, es la sorpresa. Yo creo que hay pocos trabajos que te permitan sorprenderte tanto todos los días. O sea, es literalmente mirarle a la cara a la vida y tratar de entenderla. Una cosa que me encantó cuando estudiaba y que me sigue pasando en mi carrera de investigadora es que aparecen cosas que estaban ahí, siempre habían estado ahí, pero de repente aparecen. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar botánica y me enseñaron los líquenes y de repente había líquenes por todas partes y de repente los ves. Y entonces esta es una carrera que te pone unas gafas que te va permitiendo ver cosas y entender cosas que te sorprenden cada día de tu vida. Y esto es precioso, precioso. Bueno, yo quería decir tanto una buena como una mala, que todavía no sé las malas, tampoco vamos a decir no vamos a decir de todo. Una buena es el cambio, no vas a tener 2 días iguales en este trabajo, la verdad. Cada día es un experimento diferente, tienes una infinidad de cosas por hacer, infinidad de conocimiento que descubrir y no vas a estar 8 horas sentado delante de un ordenador y ya está. La mayoría de los días tú mismo gestionarás tu tiempo, tú mismo te podrás regular lo que haces y cada día será diferente. Y una cosa mala también con esto es un poquito la frustración a no tener respuestas. Porque, por ejemplo, yo creo que los chicos del instituto, hasta ahora, cualquier pregunta que os hagáis, en general, o tenéis a vuestros padres o vuestros amigos y profesores que saben darle una respuesta a esa pregunta. Pero va a llegar un momento en vuestra vida en que os hagáis preguntas y miréis a vuestro jefe y os diga, pues no tengo ni idea de esto. Y no solo eso, sino que te va a decir, búscame la respuesta. Entonces, cuanto más grande sea la respuesta, más complicado te va a ser y más frustrante muchas veces va a ser el intentar llegar a la respuesta. Pero claro, ahí viene lo que nos decía nuestra compañera, ¿no? La sorpresa, cuando llegas a esa respuesta, la satisfacción personal de decir, Jolín, había algo que no se sabía y yo me he preguntado y yo he conseguido descifrarlo, también es tan grande, más grande que la frustración que lleva ahí. Yo quería... Un segundo. Nuria y Roberto, ¿podéis cerrar micros, por favor? Gracias. Adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces lo hablamos, que puedes tener un mes malo, que si pasa un mes y al último día te ha salido el resultado que llevas un mes trabajando, es que se te olvida completamente todos los días malos. Y sí que es verdad que yo lo que más ilusión me hace siempre es eso, descubrir algo nuevo y ya no solo descubrirlo, sino compartirlo. Es decir, llegar con gente que es de tu mismo campo o diferentes campos y decir, pues mira, yo he encontrado esto y que te digan, pues mira, esto coincide con lo mío, tal, o podrías hacer esto, tal, que muchas veces también concuerda con lo de viajar, que vas a los congresos, que conoces a mucha gente, te dan ideas que nunca se te hubieran ocurrido, porque muchas veces, aunque tú estés investigando, estés leyendo, pues hay muchas veces que no llegas a esas ideas y hablar con gente de otros campos o de tu mismo campo, a mí es de las cosas que más me ha aportado en mi investigación. Y luego, como cosas malas, yo sí quería que esto hay que ser consciente, por una parte, que no es como otros trabajos, que tú terminas tu jornada laboral y no piensas más en el trabajo. Lo normal es que sigas dándole vueltas en la cabeza y sigas pensando lo que vas a hacer mañana y lo que vas a hacer pasado. Y a lo mejor algún fin de semana te toca trabajar porque no te da tiempo a hacerlo y tienes que hacerlo. Y eso, pues a veces, o sea, que hay que ser consciente, que no es como otros trabajos que tú tienes tu jornada de 8 horas y se acaba. Y luego también el futuro incierto, que ahora mismo, pues sí, ahora mismo tenemos contratos, estamos trabajando, pero esto se acaba y luego no se sabe muy bien dónde vamos a acabar. O sea, que hay oportunidades, pero a lo mejor es muy complicado o más complicado que en otros trabajos. Sí, yo iba a decir un poco lo mismo. O sea, a nosotros nos encanta este trabajo porque es vocacional, hacemos lo que nos gusta, estamos aquí porque nos gusta. Y vamos, yo trabajo en el campo, soy súper feliz en el campo con mis pajaritos, viendo todos los días los pajaritos. Y al final nos encanta, pero luego está la parte mala, es la misma que la buena, que es vocacional y luego al final nunca sabes dónde poner el tope para
para terminar. Porque aunque nosotros los jóvenes no somos jefes, al final sí que somos nuestros jefes y trabajamos para nosotros, que eso es lo bueno y lo malo también. Nosotros son nuestros resultados en nuestro trabajo y al final nuestro futuro reciente depende de lo que hagamos ahora mismo. Entonces, nos encanta lo que hacemos, ponemos muchas horas en ello, pero claro, al final nunca sabes cuándo dejar de poner trabajo en ello y que al final estás disfrutando haciéndolo, pero tienes siempre esa dinámica ahí de... Sí, pues perdonad que hable tanto, pero es que en este caso es una respuesta que tengo clarísima porque he tenido la posibilidad de reflexionar en ello, ¿no? Lo primero es que yo tengo amigos que se dedican a muy diferentes cosas, ¿no? Y bueno, esto es un tópico que es muy típico y siempre lo habéis oído, ¿no? La gente cuando llega el domingo por la tarde se empieza como a poner nerviosa porque al día siguiente es lunes y tiene que ir a trabajar. Y claro, yo el fin de semana, tampoco es que yo esté mal de la cabeza y el fin de semana me lo paso estupendamente, pero es que llega el domingo por la tarde y estoy deseando que también sea lunes por la mañana porque es que quiero volver a retomar lo que dejé el viernes pendiente, ¿no? Claro, cuando yo veía que eso me pasaba, pues estaba muy contento, ¿no? Entonces luego, por suerte, por desgracia, tuve la posibilidad de salir, digamos, hacer una pequeña incursión, salirme de la carrera investigadora típica y estuve 2 años trabajando en una empresa biotecnológica y ahí empecé a tener el síndrome este del domingo, ¿sabes? Y ya no quería que fuera tanto lunes. Y luego ya cuando volví de nuevo a la carrera investigadora y ya conseguí estabilizarme, pues ya me di cuenta que era lo que me hacía ser tan feliz, ¿no? Y es la libertad de pensamiento. Eso es, no sé si a lo mejor quizá este mensaje que os transmito a los que estáis en el instituto os pilla un pelín lejos todavía, pero espero que cuando llegue el momento y hagáis o empecéis a decidir a qué profesión os queréis dedicar, una vez ya seáis biólogos todos, os acordéis de esto, ¿no? Es absolutamente impagable el no responder a intereses, que está bien, no me quiero meter con ninguna profesión, pero es impagable el que en tu profesión no respondas a intereses de terceros más que a los intereses tuyos propios, ¿no? La pregunta que tú te has planteado, eso a nivel de tranquilidad mental es impagable absolutamente, y eso es algo buenísimo de la carrera investigadora, ¿no? Y como malo, pues coincido con mis compañeros. Somos tan felices haciendo lo que hacemos que a veces separar, bueno, pues eso, el domingo por la tarde tengo tantas ganas que sea lunes que a lo mejor ya lo convierto en lunes y me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, establecer bien esa separación es difícil y es un poquito absorbente. Eso es quizá lo único malo. ¿Puedo añadir algo, Cristina? Adelante, Celia. Sí. Sí, bueno, en lo bueno estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Es súper estimulante, ¿no? Sobre todo si eres una persona curiosa y no sé, es que nunca dejas de sorprender, creo que te había comentado. Y en lo malo, y esto quizás es una crítica al sistema, no necesariamente a la profesión, a lo que es la carrera en sí, pero en mi caso, para poder continuar de una forma profesional, es decir, y tener una vida digna, es decir, que tener dinero para poder tener una vida, en mi caso yo me tuve que ir fuera. O sea, me he tenido que ir 5 años, creo que todavía tenemos ese concepto de una vez que terminas la tesis en España o en Europa, tienes que ir a Estados Unidos. Si no, pues es como que no... yo allí en Estados Unidos conocía a muchísimos biólogos y estaban un poco en esa situación. Nos hacemos el currículum y luego podemos volver ya con una posición digna. Entonces, bueno, pues que también tengáis, seguramente hay gente que no necesitáis, y tienen aquí opciones, etcétera, pero sí que es verdad que es una posibilidad, que por supuesto tiene su cosa buena, que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado y he disfrutado un montón aquí, pero bueno, que te tienes que ir y volvemos a, no hay una división entre tu trabajo y tu vida, o sea, es que tú eres tu carrera, ¿no? Entonces, es muy difícil separar. Entonces, bueno, pues tu vida va un poco en paralelo siempre a tu carrera.
Muchas gracias, Celia. De hecho, voy a recoger ese testigo que acabas de dejar porque hay una pregunta en el chat de Alfredo Escanciano, que es antiguo alumno de la facultad. Encantada de saludarte, Alfredo. Pregunta precisamente si es fácil volver a investigar en España después de haber estado fuera. Entonces, si me permites, Alfredo, voy a formular la pregunta de otra manera. La primera parte de la pregunta sería, ¿es realmente necesario salir de España? Y tenemos dentro del grupo de jóvenes jefes a María Salazar, por ejemplo, o a Nacho. Nacho, tu currículum lo conozco un poco menos, pero María, por ejemplo, no ha salido del país a hacer una estancia larga. Ha hecho estancias cortas fuera, pero no ha hecho un postdoc en un centro de investigación de excelencia nacional. Entonces, la primera parte de la pregunta sería, ¿es realmente necesario salir del país para luego volver y tener oportunidad de conseguir un buen trabajo como investigador en España? Y la segunda pregunta sería si es realmente fácil o no, que es la que plantea Alfredo, volver. Hace años, en los comités de evaluación, lo que se pensaba es que la ciencia en España no era de suficiente excelencia, quizá, y era necesaria una estancia fuera de al menos un par de años para de verdad formar a los científicos españoles del todo, ¿no? A día de hoy eso no es cierto en absoluto. En España tenemos unos centros de investigación y universidades que están reconocidas a nivel mundial como de las mejores. No hace falta salir fuera. Es verdad que viene muy bien. O sea, en todas mis estancias cortas en Estados Unidos o en Inglaterra me han venido de lujo a nivel profesional y personal, pero no es necesario hacer una estancia de años para venir aquí y hacer una carrera investigadora, porque bueno, yo soy un ejemplo de ello, pero hay muchísimos ejemplos como yo. Es verdad que viene bien y en los comités de evaluación se sigue puntuando muy positivamente, no voy a decir que no, pero no es necesario. El postdoc yo lo hice en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, que es uno de los mejores centros, de los 5 mejores centros de cáncer en todo el planeta. Y bueno, pues eso es en principio es digamos un sello de calidad que hay en el currículum y que no hace falta buscarlo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y como el CENIO hay muchísimos centros en España de esos niveles. Ese es mi punto de vista. Vale, volvéis a abrir el micro, porfa, en el salón de actos y si queréis intervenir los demás. Y de hecho podemos extender la pregunta y preguntaros a los más jóvenes si contempláis la opción de iros fuera o queréis quedaros aquí, aunque me imagino que ahora mismo pensar en moverse más allá de la casa y de la facultad es complicado, pero contadnos qué tenéis en mente para el futuro. Pues yo, por ejemplo, o sea, a mí me encanta viajar y he tenido la suerte de poder hacer varias estancias cortas en lo poco que llevo investigando. En los 2-3 años que llevo investigando, pues he podido ir a Costa Rica, a Taiwán, a Estados Unidos y a un montón de congresos, pero la verdad es que mi casa está aquí y me gustaría tener mi centro de operaciones, por así decirlo, vivir en España sin parar de moverme, pero no, yo realmente no tengo tanto interés en vivir durante un largo periodo de tiempo fuera. Y es verdad que es una de las cosas que me daban miedo a la hora de meterme en investigación, porque yo decía, pues es que parece que es obligatorio el plantearte vivir 2 años, 3 años fuera, pero cada vez, como bien decía María, cada vez veo más viable el hecho de construir un buen currículum que te dé muchas posibilidades de estabilidad sin necesidad de vivir un largo periodo de tiempo fuera. Y yo lo sigo haciendo, o sea, me encanta, ya os digo, me encanta viajar y pasarme 1 mes, 2 de estancia donde sea, pero yo sí que mi idea un poco es estar aquí. De hecho, mi sueño sería ser profesora e investigadora en la Complutense a nivel senior en algún momento de mi vida. Si no es por hacer la pelota. Pero eso para mí sería lo mejor, la verdad. Pues sí, perdona. Si puedo complementar un poco la experiencia de María, porque como comentaba Cristina, yo pues me estabilicé
septiembre del año 2018, hace ya un par de añitos, y quizá yo pues, pueda ser un ejemplo que esté a medio camino entre la experiencia de María, que por suerte pues pudo hacer una estancia postdoctoral larga en un centro tan relevante como el CENIO, que es cierto que a veces buscamos la excelencia afuera y la tenemos en casa, pero también por ser honestos, en otras áreas de conocimiento, pues hombre, no hay CENIOs de todo, ¿no? En España. Entonces, es verdad, tiene mucha razón María en que antes comentaba que en los comités de evaluación la estancia en el extranjero era un fin y se evaluaba como un fin. Ahora no, ahora es un medio porque en el currículum te van a evaluar el que tú tengas trabajos e historias científicas de una envergadura y de un impacto que, por ser honestos, no puedes conseguir en el 90% de los laboratorios en España, ¿no? Entonces, pero eso es bueno, es decir, ahora ya no es un fin, es un medio. Oye, si tú encuentras otro medio en España para llegar al mismo fin, ahí es cuando es posible saltarse eso que antes sí era obligatorio. En mi caso, pues tuve suerte. Yo, como comentaba la compañera de ahora, tenía siempre muy claro que, aunque yo dedicaba muchísimas horas a título personal y por mi vida, pues por mi vida personal, familiar, mi pareja, etcétera, pues en un momento determinado, no es que me negase, pero sí procuré buscarme las castañas para no tener necesariamente que movilizar a mi familia al extranjero durante un tiempo de 2 años, ¿no? Entonces, esta empresa que comentaba antes, pues tuve la suerte de encontrar un trabajo. Esta empresa tenía su sede en California. Yo dirigía la investigación, pero lo hacía desde España, de forma que tenía que viajar continuamente. Una vez cada 2 meses viajaba a California y después pues me movía a los viajes que tenía por trabajo, pero lo hacía desde casa porque era un trabajo que podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, luego hay soluciones intermedias, como digo, entre vivir esa vida profesional al ritmo que se trabaja en Estados Unidos, pero desde mi casa. Es una situación un poco particular, pero bueno, también compartirla, ¿no? Entonces, simplemente eso, que es, yo me negué o traté de no hacerlo y me salió bien la jugada, pero reconozco que ir de fuera a un grupo de estos que te permite montar historias científicas de gran envergadura, lo primero te da currículum y lo segundo, a mí me decían siempre, tienes que ir al extranjero para ver otras formas de trabajar. Yo creo que ahí no estoy de acuerdo, porque es que no somos tan diferentes nosotros a los americanos, pipetea igual. En realidad, lo que ves es que conoces a gente extraordinariamente brillante que te enseña cómo formularte esas preguntas que decía en mi primera intervención. Eso es lo que te cambia. A veces vivimos en un mundo con unos límites económicos que nos hacen formularnos preguntas pues relativamente pequeñas o acotadas a nivel de la ambición científica, ¿no? Y fuera, como no tienen límite económico, las preguntas que se formulan son tremendamente ambiciosas y eso es lo que yo he aprendido en el extranjero. Sí, yo estaba un poquito de acuerdo con Nacho. Yo, cuando acabé la carrera de bioquímica, me fui a hacer un máster a Londres. Y estoy de acuerdo que muchas veces mitificamos un poco la excelencia que hay fuera. Yo, cuando llegué fuera, lo que me di cuenta es que la formación que yo había recibido en bioquímica era muy superior a la que tenían mis compañeros del máster. Y que a mí el máster me parecía muy sencillo a nivel teórico comparado con la que estaba en Inglaterra, China, India, Estados Unidos, Francia, etc. Salíamos muy bien formados de aquí, incluso habíamos hecho mucho más laboratorio y mucho más de mano que en otros sitios. Pero sí es verdad lo que dice Nacho, que tú llegas allí y tienes un investigador que te dice que le han dado 5 millones de euros para preguntarse no sé qué. Y eso también te da opción a tener más medios, más recursos, y eso también te hace preguntarte las cosas de otra manera y usar otras cosas que a lo mejor aquí no usarías. También estoy de acuerdo con que no hace falta irse, pero creo que en la carrera científica es muy importante moverse. Creo que a lo mejor en otros trabajos está bien tirarte 40 años en la misma empresa porque vas cogiendo sitio en ese sitio, pero creo que aquí no. Yo empecé en inmunología, memoria vascular, ahora me he cambiado a microbiología y creo que lo bonito de la biología es que de cualquier cosa que hagas puedes coger algo para otra cosa muy similar. Entonces, la experiencia en campos muy diferentes creo que siempre es importante y sobre todo moverte de sitio y ver cómo hacen las cosas en diferentes sitios y entrar en contacto con personas totalmente diferentes, creo que en nuestra carrera es esencial.
yo quiero comentar una cosa que yo estoy de acuerdo con vosotros, pero yo, por ejemplo, yo no lo veo necesario lo de irse al extranjero, pero yo sí lo veo como aconsejable. Yo, por ejemplo, sí que estuve trabajando durante 4 meses en el extranjero y a mí esa experiencia me aportó mucho. Entonces yo creo que no es una cosa que tenga que ser la finalidad, pero sí que puede ser un medio para probar diferentes cosas, ver cómo se trabaja en otros países, ver cómo se trabaja en otros centros, y creo que eso también te puede enriquecer. ¿Que es verdad que no es necesario? No, pero que creo que sí que puede ser una buena oportunidad para conocer diferentes, pues, como estabais comentando, es verdad que en el extranjero suele haber mucha más financiación, las investigaciones suelen ser un poco más potentes, por decirlo de alguna forma, porque, como decir, pues se va mucho más, que como el dinero no es lo importante, pues se va mucho más a saco, por decirlo de alguna forma global. Entonces, creo que también es importante ver todo eso, cómo se mueve en el extranjero y cómo es, no sé, ver otro punto de vista, porque creo que puede ser útil para en el futuro poder valorar, pues aquí se hace de una forma, aquí se hace de otra, que creo que cómo se adapta mejor a mi estilo de vida y a mis expectativas investigadoras. Creo que eso también es útil. Y creo que, por ejemplo, como estaba comentando Sonia, que creo que probar en el extranjero, cómo se vive en el extranjero, creo que no es incompatible con luego poder volver y acabar aquí en un puesto en la universidad o en un centro de investigación y hacer tu vida aquí, pero creo que probando experiencias en el extranjero. Creo que también puede ser enriquecedor. Exacto, o sea, yo, por ejemplo, yo decidirme, nadie me obligó a irme, no es que haya una norma escrita de terminar la carrera o en la tesis quieres seguirte. Yo lo tengo como unido, es verdad que era muy inquieta mentalmente y en concreto en campos, sí que es verdad que España es muy fuerte y tiene centros de investigación en muchos campos, pero en el mío no era el caso, ¿no? Entonces, pues bueno, me surgió la posibilidad, o sea, una estudiante normal, de la compu, tampoco os penséis que yo tenía unas de las mejores notas del planeta y lo bueno de Estados Unidos es que como no cuenta tanto a lo mejor pues el expediente académico, etcétera, tienes muchísimas posibilidades de hacer un postdoc en un buen laboratorio, ¿no? Y ese es mi caso. Y vamos, que es lo mejor que me ha pasado nunca, de verdad os lo digo, que aparte de abrir meramente a nivel personal, pues a nivel profesional, que en España también, repito, sobre todo en determinados campos de conocimiento. Pero vamos, yo lo recomiendo 100%, siempre, por supuesto, con la idea de volveros a la Complutense con una posición que os permita seguir, pero sí, yo lo veo súper enriquecedor, vamos, o sea... A mí me gustaría añadir una perspectiva que no se está dando en cuanto a irse al extranjero, que no es todo lo que te puedas traer de vuelta, sino lo que puedes aportar. Al final, yo, por ejemplo, las 2 experiencias que he tenido han sido en países con otras economías, que han sido El Salvador y en Etiopía. Y la verdad que llega una persona joven con una educación que considero que, pese a todo lo que se diga, de bastante calidad, la educación que podemos tener aquí en España, pues es un punto bastante fuerte, sobre todo si llegas a un lugar bastante pequeño o bastante cerrado y que te pueda conocer gente joven de allí. Yo al final tengo contacto con gente que está empezando a hacer sus carreras universitarias en estos países y de vez en cuando puedo echarles un cable con alguna historia o lo que sea. Y al final son pequeñas actuaciones que al final pueden tener un gran impacto en determinadas personas. Con respecto a todo lo que se ha dicho, yo también creo que efectivamente una estancia en el extranjero a nivel personal tiene que ser muy enriquecedor, pero creo que también depende del objetivo que quieras perseguir. Por ejemplo, ahora nosotros durante la tesis, si lo que quieres es aprender una técnica, no te tienes que ir fuera de España para aprender esa técnica. Hay un montón de laboratorios en España que pueden tenerlo, que trabajan con tu tema, entonces... No es o me voy al extranjero o no me muevo de mi laboratorio, que es como decís, hay un término medio y en España hay muchas posibilidades para satisfacerlo. Y luego, por otra parte, que es, bueno, evidentemente no es tan satisfactorio como lo que ha comentado Roberto, pero a nosotros nuestros jefes siempre nos dicen los postdoc españoles en el extranjero, en Europa y en Estados Unidos están muy bien valorados, porque como no tenemos tantos recursos ni tanto dinero como pueden tener allí, pues a lo mejor con 2 tonterías conseguimos solucionar un problema que ellos gastarían, pues, 1.000 euros, cuando a lo mejor lo solucionas con 3. Entonces, que bueno, que también es una cosa a tener en cuenta. Muchas gracias, Diego.
Bueno, acertadísimas todas las observaciones que habéis hecho. Yo, obviamente, tengo más años que vosotros y si me lo permitís, sí que recomendaría, no es necesario, pero sí que recomendaría que salierais y que salierais a vivir un tiempo relativamente largo fuera, porque se aprende mucho desde el punto de vista profesional, por supuesto, y no solo se aprende a valorar lo que hay fuera, se aprende a valorar lo que tenemos dentro, que tenemos todavía en nuestra cultura, en nuestro ADN, esta autocrítica destructiva y siempre nos fustigamos y salir fuera te hace ver que, por supuesto, en Estados Unidos hay mucho más recursos, en Reino Unido hay muchos más recursos, en Alemania hay muchos más recursos y se puede trabajar de otra manera, uno se puede hacer pues, esas grandes preguntas que mencionaba Nacho, por ejemplo. Pero aquí se hacen muchas cosas muy bien, relacionado con lo que acaba de comentar Diego, por ejemplo. Como tenemos menos recursos económicos, los optimizamos de una manera absolutamente increíble. Yo viví en Estados Unidos una temporada y el derroche de dinero que ves en esos laboratorios es obsceno, es inmoral, comparado con lo que hacemos nosotros. Lo que podríamos hacer nosotros con esa cantidad de dinero aquí sería una pasada. Entonces, la parte profesional de vivir fuera yo creo que es interesantísima y la parte personal que va siempre muy asociada a esto, también es muy, muy recomendable. Es cierto que ya no hace falta. Hubo una época en la que sí, había que salir o no había manera de volver a hacer investigación en España y ahora no es así, pero con la perspectiva de los años y la que me dan las canas, sí que os recomendaría que si tenéis la oportunidad lo hagáis porque es altamente enriquecedora la experiencia. Tenemos una pregunta, un par de preguntas. Se tienen que desconectar porque van a otra clase, pero preguntaban, no sé si siguen ahí, se han debido ir. Pero si queréis rematamos así, si es un trabajo muy sacrificado y si está bien remunerado. Me río de lo de la remuneración porque la respuesta es evidente, no estamos bien pagados los científicos y me incluyo yo también, que yo ya estoy en otra etapa de mi carrera profesional y no, los científicos no estamos bien pagados. ¿Es un trabajo sacrificado, chicos? Sí, es sacrificado porque sobre todo hay que desarrollar una experiencia. Nadie le sabe los experimentos a la primera y a todos nos ha pasado de tirarnos mucho tiempo con mucha ilusión, hacer un experimento, tirarte procesando las muestras 1 mes, 2 meses y luego hay algún fallo metodológico o que realmente no veas claro el efecto que estás buscando y tener que volver a repetir todo el proceso o tener que plantearte una técnica diferente y tener, que es mentira, ¿no? Pero tú tienes la sensación de que has perdido todo ese tiempo, de que no ha servido para nada y te frustras mucho. Y yo creo que con los años, cuando yo, por ejemplo, empecé con el TFG, que fue mi primer experimento, pues al principio yo lo pasaba fatal y luego es verdad que vas desarrollando, pues que ya no yo por lo menos ya no me frustro tanto cuando me sucede eso. Pero en ese sentido sí que lo veo sacrificado porque hay que tener entereza para no hundirse cuando te pasan ese tipo de cosas. Yo, a mí me gustaría decir, así un poco a nivel de reivindicativo, con permiso de Cristina, que, o sea, no solo si juntamos el hecho de está bien remunerado y es certificado, yo diría que lo que pasa es que no está lo suficientemente valorado. Yo creo que hay una incomprensión enorme por parte de la población de lo que es un investigador y lo que hace. Y ha tenido que venir una pandemia que nos ha encerrado a nivel mundial en casa para que nos demos cuenta de que los investigadores somos importantes. Y en todos los niveles, ya no solamente estoy hablando de curar una pandemia, que le vemos una utilidad muy clara, sino de la ciencia básica y porque por ejemplo lo que hago yo no a nivel de utilidad para vosotros, para la humanidad en general, no tiene ninguna, es simplemente la ampliación del conocimiento. Entonces, me cuesta y me sigue costando muchísimo hacerle entender a la gente por qué lo que hago es importante, por qué no es un hobby y por qué debe de estar pagado. Y pensar que todo esto que os hemos contado de te vas a casa dándole vueltas y es muy difícil separar trabajo, todo esto es con
con un sueldo muy bajo. Y estamos hablando de personas que mi jefe, que por desgracia falleció hace relativamente poco, pero él falleció con 51 años sin tener todavía un contrato fijo en la universidad. O sea, esto es una cosa que tenemos que cambiar ya. Ya. Porque es sacrificado, es muy sacrificado. Es sacrificado con gusto, porque nos gusta y porque es vocacional, pero no es un hobby. Entonces, efectivamente, está muy mal remunerado y no se valora lo suficiente. Y perdón que me ponga. No solo tienes mi permiso, sino mi apoyo, por supuesto. Vamos, lo que acabas de decir es una verdad como un templo. Es que no iba a decir que lo mismo, que los, digamos, departamentos que tengan alguna finalidad para el ser humano sí que están bien valoradas, la gente que estudia el cáncer, que yo no digo que esté malo, ¿vale? Pero me refiero que la gente de afuera entiende que, estás estudiando el cáncer, las neuronas, no sé qué, o sea, eso lo entienden, pero si yo, por ejemplo, estudio escarabajos, me dicen, ¿para qué? O sea, ¿qué nos va a aportar, no? La gente no lo entiende, mis amigos tampoco me dicen, pero es que, ¿para qué te estudias eso? O sea, es que no tiene... Sandra, ¿y no te parece que desde que somos más conscientes de que estamos inmersos en una emergencia climática muy, muy seria, a la gente que trabajáis en medio ambiente se os está mirando de otra manera? ¿No creéis que está habiendo un cambio en ese sentido? Veo que estáis haciendo no con la cabeza varios de vosotros. No, además me hace gracia porque es como una exigencia que se nos hace solo a los científicos. O sea, nadie se pregunta qué beneficio tiene para la humanidad un futbolista o un actor o yo qué sé, o pues yo he creado una empresa de material deportivo. Ay, ¿cómo vas a cambiar la humanidad con eso? Sí. ¿Cómo vas a curar el cáncer con eso? Pues, no es mi trabajo. O sea, y muchas veces me dicen, pero bueno, no digas que no vale para nada. A lo mejor los helechos que estás estudiando algún día se descubre que curan el cáncer. Y yo, no lo sé, no me importa. No me interesa, yo no me estoy haciendo por eso. Entonces, no lo sé, de hecho, muchas veces le tenemos que, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Yo muchas veces es como, no, pues búscale la relación con el cambio climático, que así a lo mejor, y es como, es que probablemente no la tenga, o sea, es que no sé, es una exigencia que se nos hace constantemente y para qué sirve lo que estás haciendo y eso es súper frustrante. Eso yo creo que va un poco ligado también a la financiación. Claro. El problema es eso, que cuando el dinero está tan limitado, al final se busca la finalidad, algo inmediato. Entonces, cuando está todo tan justo a nivel económico, es como, esto no me va a producir resultados que me vayan a dar más dinero. Entonces, como que eso está peor visto. Entonces, yo creo que también es un problema de base de que no hay mucha financiación, no hay objetivos de que vayan a obtener más financiación, más beneficios, y entonces por eso no está tan bien visto. Claro, que eso es en muchos campos, o sea, no solo los helechos o los escarabajos, es que yo creo que eso es en el 90% de los casos, excepto el cáncer. Con vosotros, pero también pienso que tenemos que intentar que la sociedad mire un poquito más a largo plazo. O sea, cuando Francis Mojica, por ejemplo, descubrió que había unas secuencias en los virus que estaban repetidas, pues no lo buscaba para tener una herramienta de edición genética que iba a ganar el Nobel en 2020. Simplemente él estudiaba los virus y se encontró lo que había ahí, sin buscar nada más. Entonces, cualquier cosa yo creo que nosotros encontremos puede tener un fin, que a lo mejor no lo vemos ahora, que a lo mejor no lo vemos en 100 años ni en 200. Fleming, cuando escribió la penicilina, tampoco estaba buscando nada. O sea, creo que tenemos que intentar separar y desde nosotros con divulgación, con cosas como estas, hacia todo el público, el decir, ¿y para qué sirve esto? No debería ser una pregunta que nos hagamos, debería ser la consecuencia de nuestros estudios. He estudiado esto, he descubierto esto, ¿qué puede aportarme esto? Eso viene después, pero estudiar algo por lo que me puede aportar creo que no es el camino científico medio adecuado, ¿verdad? Y yo creo que es como un pool de conocimiento humano que vamos ahí añadiendo cosas y luego ese pool se utilizará para utilidades que a lo mejor no nos podemos imaginar y que además lo bueno es que eso no solo puede crecer, eso lo que tú has descubierto ya se queda ahí para siempre, ¿no? Sí.
Y una cosa... Uy, perdona, Diego, adelante, adelante. No, nada, que con respecto a lo que decís de que era la opinión más extendida, sí, pues en otros ámbitos que no tienen que ver con biología. Ayer estaba dando prácticas y me dijo una chica, oye, ¿investigáis en test? Y dije, sí, ¿y por qué? Si es que en realidad tiene poca aplicación a humanos, que es para lo que sirve la investigación. Y dije, hombre, pues no solamente se restringe a eso. O sea, que no es solamente en ámbitos de fuera de esta facultad, sino que también en ámbitos de fuera de la propia investigación. Es que los propios alumnos de grado, en su momento, también tenían una imagen más reducida de lo que es. Y lo que decís, efectivamente, yo creo, tampoco me quiero poner a filosofar, pero yo creo que ahora mismo estamos sumergidos en una sociedad en la que lo que prima es pues la ganancia, la rentabilidad. Y no creo que esa sea pues eso, el motor por el que se mueve la investigación. Sí que es cierto que creo que la sociedad tiene que mirar a la investigación básica como una meta a largo plazo. Es decir, sí, probablemente de aquí a 100 años, algo que ahora mismo a corto plazo no tiene rentabilidad, la pueda tener. Pero no solo con eso, o sea, la investigación básica, en mi opinión, se tiene que defender, aunque en ningún momento vaya a tener ninguna aplicación, simplemente por ampliación del conocimiento, que son dos cosas distintas y que para mí no es ninguna más importante que la otra. Pero claro, efectivamente, es lo que dice Víctor. Al final, cuando uno pide un proyecto de investigación, pues tiene que intentar venderlo de alguna manera para poder sacar adelante esa investigación básica con el dinero que le den, porque como no le den dinero ya, pues vámonos. Entonces, sí, es la fina línea. Y por ejemplo, a la NASA gasta millones de dólares y nadie le cuestiona si va a tener utilidad saber cuántos satélites tiene Saturno o ese tipo de cosas. Pero cuando te vas a las cosas pequeñas, a una bacteria, a un escarabajo, la gente de repente lo empieza a cuestionar. Yo no sé muy bien por qué. Si me permitís, yo creo que, bueno, que estoy completamente de acuerdo con las cosas que planteáis y una cosa que podemos hacer nosotros y que de hecho estáis haciendo vosotros ahora mismo es contribuir a expandir el conocimiento científico a todos los niveles. Todos publicamos o intentamos publicar y eso es importante para nuestras carreras, pero yo creo que todos deberíamos asumir el compromiso de divulgar la investigación a todos los niveles, hablando con chavales de instituto como estamos haciendo hoy, hablando con medios de comunicación, teniendo actividades de divulgación siempre que nos den la oportunidad, participando en ellas. Yo creo que esa es una tarea pendiente que en general no se ha empezado a hacer en España hasta hace bien poco. Ahora cada vez vemos en prensa una sección dedicada a ciencia, en los telediarios un espacio de 1 minuto 20 segundos dedicado a investigación. Estamos empezando a ver divulgadores científicos que tienen... A ver, no es una crítica ni muchísimo menos, pero Punset no es el ejemplo de divulgador que llega a la gente joven o que llega a la sociedad en general. Y insisto que no es una crítica, pero estamos teniendo ahora divulgadores más conocidos que llegan mucho mejor a la gente joven, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es un compromiso que tenemos que asumir todos nosotros, desde el primero hasta el último que se dedica a la investigación. Está muy bien que hagamos nuestros experimentos en el laboratorio y que los publiquemos en revistas científicas, pero yo creo que ese compromiso lo tenemos que asumir, tenemos que transmitir a la sociedad lo que hacemos. Si puedo decir una cosa, Cris, estoy 100% de acuerdo contigo, iba a decir justo eso. Yo creo que lo que se ha hablado ahora es una mezcla de varias cosas. Una de ellas es lo que piensa la sociedad de nosotros. La sociedad sí nos valora, nos valora un montón. La sociedad, la gente de la calle, digo, la que se dedica a otras cosas, nos valora muchísimo. Otra cosa distinta es cuánto nos valoran los gobiernos, o cuánto nos paga, o cuánto nos financia. Comparado con otras áreas, pues menos, eso es verdad. Pero son debates diferentes. ¿Cuánto sabe la sociedad, esa gente que nos valora y que se preocupa por lo que hacemos? ¿Cuánto sabe de nosotros? No tanto, por varias razones. Primero, y eso es culpa nuestra, porque no divulgamos tanto como deberíamos, estoy completamente de acuerdo con Cris, y muchas veces cuando te sientas con la gente o cuando te sientas incluso con periodistas y tal y les cuentas lo que haces, se quedan fascinados porque no lo habían oído antes, ¿no? Entonces, eso es tarea nuestra. Otra razón por la que la gente igual no conoce mucho lo que hacemos es que es verdad que el periodismo no nos ha dado mucha importancia hasta hace relativamente poco y aparecen los futbolistas, ocupan las primeras páginas mucho más que nosotros, pues por razones obvias, ¿no? Entonces, esas cosas van cambiando. Yo creo que van cambiando a mejor, pero ahí nosotros tenemos un papel, nosotros directamente tenemos un papel esencial y tenemos que hacernos notar también y tenemos que hablar en voz alta
Y los periodistas están ahí para escucharnos, ¿sí? Les encanta escucharnos. O sea, que es cierto, pero tenemos que hablar. Entonces, eso, por favor, que quede claro, y yo de verdad que creo que tengo razón, que la sociedad sí que nos valora, sí que nos valora. Ojalá los gobiernos nos empiecen a valorar tanto como la sociedad algún día, pero la sociedad sí nos valora y sí que tienen en cuenta lo que hacemos y quieren saber más de lo que hacemos también. Muy bien. Bueno, pues llevamos casi 2 horas ya. Micros, ¿podéis cerrar los micros que vuelve el retorno? Perdonad. Es un rollo, lo siento. Os decía que llevamos casi 2 horas ya. Nuestros compañeros del Instituto Vicente Cano se han desconectado porque tenían otra clase. Supongo que quedará gente enganchada, pero yo creo que también es hora de cerrar, de concluir esta actividad. Y bueno, quería daros las gracias a todos los que estáis en el salón de actos, en casa, en Fisio Animal. Muchísimas gracias, porque esto que habéis hecho hoy es ese compromiso que estaba diciendo que tenemos que asumir todos. Entonces, vosotros lo estáis asumiendo y, de hecho, a muchos de vosotros os veo cuando pido voluntarios para otro tipo de actividades. Sois siempre el mismo colectivo de gente, así que gracias infinitas por asumir ese papel, por contribuir y por ayudar. Muchas gracias de nuevo a la Fundación por la retransmisión. Es un gusto trabajar con vosotros, siempre sale todo fenomenal, así que muchas gracias y esperamos mantener esta colaboración durante mucho tiempo. Y muchas gracias a los que seguís enganchados a la conexión, gracias a los que os habéis tenido que ir. Vais a tener este vídeo disponible, así que espero que lleguéis a escuchar estos agradecimientos en algún momento. Y a los que vais a desconectaros ahora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os animo, como siempre, a que sigáis nuestras redes sociales para que os estéis puntualmente informados de las actividades que desarrollamos en la facultad. Tenéis ahora mismo en pantalla la charla de la que os hablaba al principio de la sesión, de Isabel Sola, el jueves, día 12. Es gratuita, por supuesto, y tenéis el enlace ahora mismo en la pantalla. Y también podéis encontrarlo en nuestras redes sociales y en las redes de la Fundación General de la UCM. Muchas gracias a todos de nuevo y cuidaos mucho. Un abrazo fuerte.